En la sesión plenaria que se ha celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de Mérida se ha tramitado el nuevo expediente de la Semana Santa para la declaración de interés turístico internacional. Esta es la segunda vez que pasa por el plenario, ya que la justificación en las promociones en medios de comunicación internacionales no se ajustaba en la primera ocasión a lo requerido por el Ministerio de Industria y Turismo. Una vez salvado este escollo burocrático, el expediente continuará su tramitación en la Junta de Extremadura para que ésta la continúe ante la Administración Central. Al expediente se le han añadido los datos turísticos de la promoción de los años 2017 y 2018 que refuerzan la importancia de la celebración de este evento en la ciudad. En plena euforia por los buenos datos turísticos que contribuyen al desarrollo del sector en Mérida, si se consigue esta denominación respaldaría tanto la continuidad de la afluencia de turismo como el buen hacer de las cofradías, que son la parte más importante de todo este evento. Esperemos que así sea. Y de los presupuestos municipales hablaremos con más tranquilidad, porque hoy también se han tramitado en la sesión de este miércoles. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 790, en la que vamos a hablar de varios temas de actualidad que esperemos sean de su interés con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy bien, estupendamente. Aquí se está cumpliendo eso de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ciertamente. Cambio climático, ¿acordáis cuando aquellos que siempre hablan del campo y que no llovía y que tal y que cual, ahora ya estamos hartos de agua? Sabes que estás abriendo la espita para un primer debate ya. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Veo la política de tranca, mi amigo, querido amigo Domingo Hidalgo. El cambio climático no implica que no pueda haber borrascas intermedias. Estamos en un cambio climático y efectivamente nunca ha fallado ese dicho popular de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero comprenderéis que este año es muy pertinaz y hay un problema agrario muy fuerte. Bien, es verdad que abrir la llave del año, siempre se ha dicho, pero ya está tardando un poco más este régimen de lluvias, con lo cual me mantengo en el régimen claro, de la evidencia clara, del cambio climático y la necesidad de buscar energías alternativas. Lo está diciendo ya hasta la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, la necesidad de buscar vías de redistribución de rentas y de rebaja del costo energético en base a la popularización de los sistemas energéticos, de los sistemas de producción de energía renovables, como es la deriva de la solar, de la hidráulica, otras cuestiones, en contra de los monopolios operativos de las grandes eléctricas. Oye, yo no sabía que el refrán era hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo y busca el chubasquero que te compraste en febrero. Sí, señor. Así es, no lo sabía. No lo ha apuntado nuestra compañera May Malmetro, no sabía la segunda parte de este dicho. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada, que el cambio climático es un tema interesante, tenemos muchas cosas por delante. De ciclos largos. Bueno, vamos a, como siempre, a entrar ya en faena con a quien corresponda. Domingo. Pues mira, hoy voy a recordar y decir algo nuevo también. Ya no es que los perros sueltos vayan por la zona de paseo, la ruta del colesterol en la isla, ¿no? Sino que va gente con los perros sueltos sin llevarlos con cadena o con correa y en su caso con bozal, incluso por las zonas céntricas de la ciudad, por zonas urbanas. Eso tiene que comprobarse y controlarse. Por la brigada canina que tiene que crear el Ayuntamiento de Mérida y cuya creación está contemplada en las ordenanzas municipales. Está claro que el papel aguanta todo, unas ordenanzas aguantan todo, después no se cumplen, ni se exige su cumplimiento por quien tiene que hacerlo. Pues Mérida está llena de baches, ¿eh? Si nos vamos al polígono del Prado, no solamente en la Mérida, sino si nos vamos al polígono del Prado, o si nos vamos a la zona, cualquier zona de Mérida, está preñada de baches. Claro, el agua provoca lo que provoca, pero hay que solucionar. Pasos de cebra, hay que volverlos a señalizar. El día a día está fallando un poco. Ya entraremos más adelante. Después, el tema de veladores y terrazas. Hay que compatibilizar el derecho al ocio y estar tranquilamente tomándose algo en una terraza con el derecho al descanso.
y con que los viandantes y la gente pueda caminar por la calle. Que no haya que bajarse a la vía pública por donde pasan los coches porque el acerado está lleno de veladores o de terrazas. Eso hay que controlarlo. Y después se está viendo cómo empiezan a invadirnos los bicicleteros. Es decir, no es raro ver gente que va montada en bicicleta, dirección prohibida, subido en la acera, por zonas peatonales. Hombre, eso hay que controlarlo. Y ya termino. La época de poda ha pasado y hay muchos árboles que están sin podar. Y vamos, yo voy a poner un ejemplo. En una zona donde hay un cedal paso, si cogemos el Suárez Somonte a la altura del Hotel Nova Roma, torcemos a la derecha y hay que hacer el stop de Pedro María Plano, ahí hay un árbol que está invadiendo e impide que pase la gente y ya empieza a rozar los coches y evita la visibilidad. Con lo cual, entonces, todas esas pequeñas cuestiones, añadiendo a que Mérida sigue a oscura, Mérida sigue muy oscura, faltan luces por la noche, pues hay que recordarlo, no hay que cansarse. Ahora que dice lo de los baches provocados por las lluvias, tengo un conocido que dice, no sé si coincidiréis vosotros, que es mejor beber vino que agua, porque fíjate lo que produce el agua en los caminos, como los deja, dice lo que no ahora en los intestinos. A ver. Antonio. Suscribiendo como habitualmente hago todo lo que dice Domingo desde el punto de vista del interés, de la transversalidad del asunto, añado, no tengo constancia de los senadores de la Puerta de la Villa de que hayan vuelto siguen sin volver. Siguen sin periódico. A quien corresponda. Y dicho además muy seriamente. A quien corresponda especialmente al pueblo de Mérida que coja otra vez la bandera. ¿Cuál es la bandera? Vuelvo a insistir. La universidad. Huelva tiene una universidad y tiene Sevilla a 100 kilómetros. La universidad. Es decir, Mérida está absolutamente clausurada desde que se convirtió la Politécnica en campus, en el viejo Solar del Águila, sigue acantonada, sin titulaciones. Y claro, aquí hay un problema muy grave, desde una relación causa-efecto. Mérida ha cambiado su estrategia y se ha convertido en una ciudad de enclave fundamentalmente industrial, con una reconversión industrial durísima que pasó, en una ciudad de corte geopolítico, en una capital del nuevo modelo de Estado, que es el autonómico y supera el de Javier de Burgos. Últimamente escucho cuestiones del Consejo Económico y Social respecto de propuestas de multicapitalidad y no sé qué, pluricapitalidad con la relación de la autovía Cáceres-Badajoz, que son verdaderamente preocupantes. Y Mérida no puede quedar aislada. Y es más, la ciudad de Mérida tiene que volver la sociedad de Mérida debe volver a recabar y a exigir la universidad. ¿Por qué? Porque geopolíticamente Mérida como capital, sin universidad, es una mesa de camilla al que le falta una pata y se cae. Es decir, la presencia de funcionarios que buscan su función, su realidad, su asentamiento en una ciudad, demandan y exigen servicios públicos, entre ellos para sus hijos, la universidad. Y claro, Mérida en el año 79-80 tenía 40.000 habitantes, hoy tiene 60. Es decir, ese papel le ha servido. Por lo tanto, contra industrias contaminantes, industrias limpias. Es decir, fábricas de coches o empresas subsidiarias de automóviles en Mérida. Yo pido empresas subsidiarias de la industria automovilística en Mérida, no industrias contaminantes. Segundo, la universidad, elemento vital. Sin universidad no hay futuro para Mérida. No hay futuro. Y en consecuencia hay que demandarla obligatoriamente. Y hemos tenido pasajes últimamente con periodismo o con arte, con teatro y demás que se han ido a otros lugares inconcebiblemente. Y de Bellas Artes ni hablamos. Es decir, esto es un imperativo obligado. Demandar el tema universitario en Mérida. No hay más inmediatez. Más inmediatez que esa es imposible que haya en Mérida. Alcalde, ¿qué traemos? Titulaciones universitarias. ¿Como cuál? ¿Tiene alguna? Hombre, te quiero decir. Arquitectura, Bellas Artes, primer ciclo de medicina, que tenemos un hospital fantástico y todo lo que conlleve a la realidad de una ciudad que, por la misma razón que algunos nos opusimos duramente y ganamos la partida con el tema de las térmicas de Alange, que hubiera sido un factor disuasorio para vivir en Mérida,
con 2 chimeneas de 90 metros de altura, emitiendo los gases de efecto invernadero de la mitad de Almará, que no emite gases invernaderos, lo que pasa es que tiene un problema de radiactividad brutales, pero la cuestión está ahí. Es decir, Mérida no puede ya jugar otro papel que su realidad geopolítica. Fíjate, yo te voy a decir un pequeño ladrillo que se podría... Sí. No un pequeño ladrillo, un primer ladrillo que se podría poner, sin perjuicio de esas escuelas o facultades, volver a los antiguos colegios de hacer algunos Colegios cursos, universitarios, claro, exactamente, efectivamente. pero vamos a hacer atractiva también a los universitarios que están aquí, vamos a hacerlo atractivo. Es vergonzoso las instalaciones exteriores que tiene la universidad, vamos, ni un pabellón cubierto siquiera. Mira, Domingo, Don Benito Villanueva tiene un poder agroalimentario brutal. Sí. Hasta equipos en segunda A. Mérida se ha ido a tercera, en segunda B, perdón. Se ha ido lamentablemente a tercera. Pero bueno, eso es anecdótico, porque el fútbol no compone nada en política. Pero Mérida, Plasencia tiene un potencial brutal. Cáceres y Badajoz lo mismo. El tema universitario en una ciudad con 60.000 habitantes, con jubilados que compraron viviendas para poder implementar sus rentas después de jubilados, están vacíos. Sin embargo, en Cáceres, 10.000 alumnos en cada ciudad implican una actividad en el curso académico brutal. Es decir, este tema hay que ponerlo encima de la mesa. A Mérida le interesa su realidad geopolítica y en consecuencia, implementarla con el tema universitario. Esa es la guerra. Porque Mérida no tiene otro papel, en la medida en que he dicho claramente que en el año 79-80 teníamos 40.000 habitantes y hoy tiene 60. Mérida tiene su papel, su vocación, su elemento definido, que es la geopolítica y el tema transporte. Con lo cual el tema ferroviario demanda otra vez llegar a Puerto Llano esta tarde. Llegar a Puerto Llano esta tarde y llegar a Sevilla en condiciones óptimas y llegar a Salamanca y llegar al conjunto como núcleo, que fue una parte de su desarrollo en la segunda mitad del 19, como centro de comunicaciones ferroviarias. Consecuentemente con ello, universidad, ferrocarril. Vale. A quien corresponda. A quien corresponda. Por cierto, sabéis que... Un momento, sí, simplemente decir, si me dejáis, que Mérida ya supera los 60.000 habitantes en el padrón municipal. Magnífico. Los últimos datos son más de 60.000. De hecho, tiene bastantes más. De derecho, estaba ahí al Efectivamente. Sí, se calcula que alrededor de 75.000, efectivamente. Sí, Juan. Yo subrayo totalmente lo que ha estado comentando Antonio, que es una cuestión de descentralización política, que es lo que he defendido yo aquí muchas veces. El asunto es que los poderes regionales, los poderes locales, tengan capacidad económica y capacidad de decisión política y administrativa para imponer este tipo de cosas. Y lógicamente, cuando los ciudadanos tienen más próximo el poder se preocupa más de los ciudadanos por la cuenta que tiene. Y en este aspecto yo reclamo, reivindico una cuestión primordial como competencia de los ayuntamientos, y es el tema de la vivienda. Yo sé que Antonio Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida, está haciendo esfuerzos importantes para solucionar ciertas cuestiones relacionadas con desahucios, problemas de la vivienda y todo lo demás. Pero, indudablemente, si él tuviera más capacidad económica, y estoy hablando no de todos los alcaldes en general, sino en este caso concreto, me estoy refiriendo a esta persona en este asunto. Yo sé que resolvería más cuestiones, puesto que, por lo que conozco y por los contactos que tengo con él, sé que se preocupa de las cosas y, por ejemplo, en algunas situaciones y desahucios que se ha producido, él ha intervenido para buscar una solución intermedia, al menos provisional, a esta familia, que es lo que le estamos pidiendo ahora también en el caso concreto de la familia que se ha desahuciado, que de alguna manera intervenga para resolver este problema transitorio. Y es importantísima la descentralización política y administrativa en ciertas cuestiones, porque aunque nos parezca que la tenemos, no la tenemos. Efectivamente. Bueno, eso viene ya de lejos, ¿no? El hecho de que de una vez se alcanzasen los tercios de las administraciones, la local, la autonómica y la nacional o estatal, ¿no? Y la municipal se ha quedado ahí en el camino, ¿eh? Es una reivindicación, vieja reivindicación de la Federación de Municipios y Provincias. Vamos a entrar en materia porque el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado en una entrevista, que ya pudieron ustedes ver el pasado viernes aquí en este mismo programa, que pedirá al arzobispado el uso compartido de la ermita de la Antigua. Este inmueble, que data del siglo XV, fue cedido al arzobispado para
que recuperara su función litúrgica y de culto, ante la poca actividad que se registra en la ermita. Según Osuna, el consistorio meritense solicitará poder celebrar otro tipo de actos en la misma. No sé si esto responde o no a una solicitud que hizo aquí precisamente en este mismo espacio Antonio Vélez acerca de la recuperación de la titularidad de este inmueble. Sí, efectivamente, porque esto tiene una larga historia, ¿no? Una larga historia. Primero, porque el final de la historia es que Acedo, 2003-2004, escritura, no cede en uso, escritura, a nombre del obispado de Mérida-Badajoz, la iglesia de la Antigua. Lo escritura. Supuestamente, según dice el acuerdo, para devolverlas al culto religioso, a su función original. Bueno, que yo sepa, España es un país aconfesional, desde el punto de vista de su ordenamiento jurídico, constitucional, aconfesional, con lo cual no tiene sentido. Pero aparte de eso, en el espacio hay la gran iglesia muy animada, muy social, de los redentoristas como parroquia, y luego está la de San Juan como parroquia. Es decir, la zona está perfectamente atendida. Y, sin embargo, yo he defendido y defiendo que la ermita de la Antigua es una iniciativa de orden civil, porque fue desamortizada en la desamortización religiosa de Mendizábal, y pasó a manos privadas. De esas manos privadas, siglos después, o un siglo y pico después, el ayuntamiento la rescató. ¿De qué forma? Pues con un decreto, un real decreto del 19 de mayo, o sea, del 30 de abril del 82, gobierno de la UCD, 1982, Boletín Oficial de 19 de mayo de 1982, Boletín Oficial de 19 de mayo de 1982, Presidencia del Gobierno, Real Decreto 988/82 de 30 de abril sobre concesión de subvenciones del Estado para financiar inversiones de carácter cultural a realizar por las corporaciones locales con motivo del 5º centenario de la Unidad de España. Es decir, una iniciativa del Gobierno central, con un Real Decreto nada menos, propicia una línea de recursos económicos que se ascriben a la celebración del 5º centenario de la Unidad de España. ¿Cuál es el año, aunque se produce 3 años después, que se referencia a la Unidad de España? 1479, cuando la pugna dinástica por la corona de Castilla entre Isabel la católica y su sobrina Juana la Beltraneja se termina en 2 batallas, una en Toro y la definitiva, que es la de la Albuera. La aristocracia, la nobleza extremeña está al lado de Juana la Beltraneja. Por eso las torres de Cáceres, las almenas, están desbochadas para que perdieran el carácter defensiva como penalización por aquella participación con la duquesa de Medellín en la batalla en la pugna dinástica. Es decir, la nobleza extremeña se pone al lado de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, la mujer de Alfonso IX, el rey de Portugal. Y sus derechos dinásticos los pierde como se pierden, o como dice Fontana, que se ganan las independencias en la guerra. Lo pierde en la batalla de la Albuera, en los prados de la vertiente de Proserpina, de Carija. Ahí se pierde la batalla, la reivindicación dinástica de Juana la Beltraneja. Y en consecuencia se establece que el 5º centenario de la Ciudad de España, cuando la Corona de Castilla queda en el arranque que luego se configura con la de Aragón, etcétera, 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 es en 1479. Esto se celebra en 1982 de una iniciativa del Gobierno de la UCD. Y en consecuencia abre una línea de subvenciones para las corporaciones locales. Y Mérida presenta a esa propuesta la compra de la Antigua y establecer allí un espacio cívico, multicultural, de recuerdo de esa efeméride, de carácter civil. Y hay una persona que trabaja conjuntamente a Limón, con quien esto suscribe, que ya era alcalde, yo ya era alcalde, en 1982, por la dimisión de Martín Opera, que se llamaba José Aránque Gil, que se tramitó el procedimiento por las diputaciones, y Pepe Aránque era diputado provincial. Hicimos el expediente, prácticamente los dos, y pusimos la Antigua. Luego ya se tramitó en todo el proceso y se presentó. Y el Ministerio de Administración Territorial y el Ministerio de Cultura, con los informes, como fueron los facultados por este decreto para hacerlo, le dieron a Mérida 11,5 millones.
Hay unos compromisos, restaurar la ermita, por supuesto, que la hizo después Pedro García Moya, y con ese dinero y 3,5 millones que puso el ayuntamiento de su pecunio, se compró la ermita y 7.000 y pico metros que había de parque a Martín Girbal Dueñas, curiosamente el primer alcalde de la República por el partido de Vicente Alcalá Zamora. Y se dimitió a los pocos meses por una huelga de agricultores, de jornaleros y tal. Martín Girbal Dueñas, tío político de Enrique García Pelayo, tío político de Isabel Mijares García Pelayo, en fin, una persona destacada en Mérida, y yo le compré en nombre del ayuntamiento esa basílica y el parque por 15 millones de pesetas, 11,5 del Ministerio del Estado. Bien. Posteriormente, dentro de ese mismo espacio, ese mismo contexto, en la obligación municipal, la restauramos. La restauró un contratista local llamado, que falleció, Pedro García Moya, conocido cariñosamente como el arquitecto romano, Vitruvio, de mote cariñoso. Pedro García Moya. Y coadyuvó de forma gratuita en ese tema en la rehabilitación, la escuela taller. Ahora sigue su labor su sobrino. Su sobrino. Es decir, Pedro García Moya levantó la iglesia derruida y la escuela de taller coadyuvó con ello, pero el contratista fue Pedro García Moya. Posteriormente a la familia Rincón le compramos una parte importante, era presidente de la Asociación de Vecinos Agustín del Olmo, concejal después, que le compramos toda la parte colindante e hicimos allí lo que por tanto, esa ermita, esa iglesia restaurada con dinero público no puede regalarse. Por lo tanto, este tema hay que revisarlo y esa ermita tiene que volver a titularidad municipal, independientemente que el obispado la pueda utilizar puntualmente. Es decir, esa ermita moralmente es de la ciudadanía de Mérida, es una obra civil, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y yo defiendo que ese tema directamente, completo, se vaya a conseguirlo. Bueno, a ver, Domingo, ¿qué opinas sobre este asunto? Bueno, agradecer la historia que ha hecho Antonio Alcalde y que nos ha contado el por qué y pasó a ser y sigue siendo propiedad municipal ese predio. No. Sí, sigue siendo propiedad municipal. Lo que ha habido es una escritura de cesión temporal, Antonio. Esa escritura de cesión temporal, 100 años. Salvo que yo esté equivocado, 100 años. No sé si 100 o 99 100 años. Sí, nos da igual 99 que 100, por eso no lo vamos a discutir. Es lo mismo. Pero bueno, efectivamente. Es lo mismo. Pero lo que se ha cedido es el uso, no la propiedad. Bueno, a ver. Hay determinadas decisiones que se adoptan por las administraciones públicas que gustarán más, gustarán menos. Yo, desde mi punto de vista, a mí me parece bien que haya regresado y se esté cumplimentando el fin por el que existía y actualmente existe también la antigua, que era una ermita para el culto religioso católico. Bien. Porque lo hubiera comprado la iglesia, no el ayuntamiento. Sí, yo eso no te lo voy a discutir, claro. Alcalde. Yo eso no te lo voy a discutir. Claro. Lo que sí digo es que el hecho de que tenga ese uso religioso por voluntad entonces del órgano municipal competente, que era el ayuntamiento, quien podía cederlo, lo hizo conforme a las facultades legales que existían, eso no ha ido en contra de nadie. ¿Por qué? Eso está provocando que los vecinos de la Antigua, su asociación de vecinos y los vecinos de la Antigua no tengan locales sociales. Pues no hay carencia precisamente en la Antigua de locales sociales. Precisamente al lado de la ermita de la Antigua, pues hay un centro social, ¿no? Ahí está. Hay otros centros. Quiere decirse, eso no se ha hecho a costa de o resta a. Al contrario, eso está cumpliendo una finalidad religiosa. Por cierto, muy bien, de una manera positiva, va en pro del interés general. E insisto, podrá gustar más, podrá gustar menos, se podrá pensar que se le pudo haber dado otra función, otra finalidad, pero entonces en el año que se hizo con todos los parabienes legales, democráticos y de todo tipo. No, insisto que nos gustará más o nos gustará menos. Igual gobernando otro, pues no lo hubiera hecho. Nos encontramos con que efectivamente el actual alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, pues lo pone en cuarentena. Bueno, yo invito a que se busque algún tipo de solución si la hay, pero compartir
un espacio de índole, que cuando hay una cesión, una escritura de cesión por tantos años, yo en principio no veo motivo para que eso cambie. Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, yo en este caso concreto no tengo una opinión clara y concisa, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante que en este país se estableciese una normativa, una relación económica, jurídica, con todas las cuestiones de carácter patrimonial que pertenecen a la Iglesia y que a veces son sostenidas económicamente desde el Estado. Y eso en este país presenta un confusionismo muy grande, al igual que toda la cuestión relativa a ser un Estado aconfesional o no confesional o laico, puesto que lo estamos viendo continuamente. La confusión en este sentido es muy grande en todas aquellas cuestiones en donde se plantea una relación con la Iglesia Católica como ideología religiosa más importante en este país. Hay una confusión bastante grande y yo creo que esa confusión seguirá mientras que en este país no se adopten posiciones claramente democráticas, claramente laicas, que traten de superar pues la influencia de la Iglesia Católica en el propio Estado y avanzar hacia la laicidad, ¿no? Entonces, creo que la relación, el problema que se plantea aquí en el tema este concreto de la ermita de la Antigua, que es una relación de carácter jurídico, ¿no?, más que otra cosa, es un problema general que se plantea en el aspecto jurídico, en el aspecto económico, con muchos bienes patrimoniales que pertenecen a la Iglesia Católica o son de uso más frecuente por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. En segunda vuelta ya más breve. Bueno, Antonio, por favor. Rápidamente, pues yo creo que este es un tema que va a ser muy recurrente, evidentemente. Primero, porque puede ser un acuerdo nulo de pleno derecho, existiendo como existe toda una intervención exterior, una participación exterior en una intencionalidad, que es el quinto centenario de España. Es un juego de carácter. Y precisamente yo en ese tema no avanzamos en la idea de haber montado un museo etnográfico porque se cruzó otro elemento que fue la compra a la familia Rincón del elemento colindante. Y del volumen edificable que había ahí, se consiguió sacar los recursos para hacer la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Y bueno, todo ese proceso llevó un tiempo con la propia adaptación de aquel espacio y se quedó siempre en mente. Lo que pasa es que se superpuso, y yo salí de la alcaldía, de haber hecho allí un centro etnográfico, un centro de uso múltiple. Porque no se compró la Antigua para la Antigua, no. La Antigua se compró para Mérida, no para un espacio zonal de Mérida, para Mérida, como un centro de referencial de altura, de cara de ciudad. Igual que el paso a nivel de la Antigua, de Cabo Verde, no se hizo para la Antigua, por la presión de la Antigua, no, se hizo porque, siendo Enrique Barón ministro de Transporte y Antonio Alcalde, director general de Infraestructura del Transporte, hubo una línea de subvenciones para eliminar los pasos a nivel, y yo me fui como un lobo a por ellas. Y conseguimos el dinero. Pero ahí lo que realmente hicimos importante, porque ha habido cronistas que lo han enfocado muy mal, lo que realmente hicimos importante en ese paso inferior, que pudo haber pasado debajo del circo romano sin problema, es que levantamos, evitamos, expropiamos, luego llegamos a un acuerdo, todo el área de Cabo Verde, todo el caserío de Cabo Verde, de los Rodillas, del Bar Gol, todo aquello, y eso lo pagó el Ministerio de Cultura. ¿Entendido? Eso fue una obra importante. No pudimos rescatar la iglesia de la ermita de Cabo Verde porque ya la habían tirado. Pero sí me honra haber rescatado la iglesia de la Antigua, la ermita de la Antigua, que estaba en ruina, y la levantamos. Pero eso hizo con dinero, con un fin civil. Y se tenía que haber dado ese fin civil, esa cadencia, ese juego a nivel de ciudad. No se hizo el museo etnográfico, se tenía que haber hecho, pero bueno, pero realmente esa salida no fue la correcta. Sí actuó el ayuntamiento, como es lógico, en orden a lo que planteaba Domingo, de atender a las necesidades de la propia comunidad, de la asociación de vecinos, con relación a unos terrenos que Isidro Porras quería vender y que el alcalde entonces, quien esto habla, le convenció en su honorabilidad, que la tenía, su familia
tremendamente espléndida y cedió los terrenos para el fin de hacer allí la pista de polideportiva, el centro social, etcétera, etcétera. Y se le hizo un homenaje porque fue un gran mecenas. Pero esa sí fue una actuación en la que se intervino desde el ayuntamiento y se consiguió de la generosidad de Isidoro Porras Martín que tuviera, con lo cual la comunidad, la sociedad de vecinos estaba más que servida. Y yo lo que pregunto, ¿por qué regaló Acedo? ¿Por qué escrituró Acedo ese tema cuando no tenía otro uso? Entonces, en fin, esto es un hecho claro de que tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que hicimos nosotros en ese sentido, desde un punto de vista de recursos públicos de toda la ciudad, se malversaron posteriormente y puede ser un acuerdo nulo de pleno derecho. Porque esa ermita fue desamortizada en la desamortización religiosa de Mendizábal. ¿Y para qué? Pues que el Estado hizo la revolución burguesa vendiendo los bienes propios de los ayuntamientos y de la Iglesia para financiarse el problema dinástico que era Fernando VII, las guerras carlistas. Y desposeyó los ayuntamientos de sus titularidades. Y lo que tenía que haber sido para los chunteros fueron a las burguesías que tú defiendes negativamente, como que tú atacas, como yo, latifundista y miserable que explotó a la gente. Y eso que podía haber sido la gran revolución si se hubieran hecho lotes para los chunteros de 40, 50, 100 hectáreas, 100 fanegas, hubiera sido la gran revolución de Extremadura. Y Extremadura sigue anclada por esa decisión anómala, que se resolvió con esto, con un sentido civil de recuperar un espacio desamortizado. Venga, Antonio. Domingo. Yo, en primer lugar, alcalde, agradecerte que tú, en su momento, cuando ejercías de alcalde, pues pusiste en valor las cercanías sociales. Eso, nada más que hay que descubrirse el sombrero, y lo hiciste, y oye, y conseguiste acercar la sociedad entre los distintos grupos que la conformaban, ¿no? En los años 80, inicio también mitad de los 90, hombre, eso es de agradecer. Te lo agradezco. Yo entiendo que a lo mejor la idea que tú tienes para lo que es la antigua, bueno, es muy respetable, me parece bien. Después hubo otra opción política que consideró darle otra funcionalidad, que ahí está. A mí ni me parece mal la tuya, pero tampoco me parece mal esta. Que esto pueda cambiar porque afirmas que es un acuerdo nulo de pleno derecho, pues yo desde aquí invito al alcalde actual, Antonio Rodríguez Osuna, a que inicie los trámites de nulidad si la hay. Ahora bien, yo voy a ir a un sentido político a todas estas declaraciones del actual alcalde, de Antonio Rodríguez Osuna. Es mucho mejor, Antonio alcalde, decir y afirmar, porque tú lo haces con muy buena intencionalidad y te entiendo porque tú vas de fondo por algo que se trabajó y se peleó mucho en los años 80, ¿vale? Pero ahora yo voy a lo actual. Es que es mejor hablar de la antigua, por parte de este alcalde, a hablar del problema que existe con los baches, a hablar que los perros van sueltos y no se cumplen las ordenanzas, a hablar, por ejemplo, con que Mérida está a oscuras, a hablar lo que está pasando en la Plaza de España, que no hay manera de que los peatones pasen y se están creando situaciones de peligro, a comprobar si se cumplen o no la normativa por parte del ayuntamiento en cuanto a los veladores, a compaginar lo que es la realidad del derecho al ocio con el derecho al descanso, de evitar a lo mejor que en el Teatro Romano, y ahora empezarán los festivales, no se convierta la parte de atrás, el peristilo, se convierta en una zona de copas. Es que eso a lo mejor suena peor y es más problemático que hablar de la antigua. Por eso hay que delimitar. Lo tuyo es muy respetuoso, me parece bien. Hay que llevar todo para adelante. Correcto, pero hablar de esto cuando los problemas son otros, hombre, es lo que quiero decir. Los otros te los apoyo yo, Domingo. Ya no, pero los apoyo. Pero he de decir que este tema lo saqué yo en la entrevista. Se lo pregunté directamente al alcalde. Para mí es muy de la antigua, sinceramente. A raíz de lo que se dijo pusieron Antonio. muchas ilusiones. Bueno, vamos a otro asunto rápidamente porque tenemos poco tiempo. Hablamos ahora de que Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha han quedado encuadradas en la categoría de regiones españolas menos desarrolladas en función de su Producto Interior Bruto, lo que supone que seguirán optando a la política de ayudas de cohesión europea 2021-2027. España recibirá 34.004 millones de euros por este concepto para el periodo 21-27, un 5% más que en el marco financiero 2014-2020, según la
propuesta presentada en la Comisión Europea para regular la distribución de esta partida dentro del próximo presupuesto plurianual. Bruselas propone introducir nuevos criterios para otorgar estos fondos destinados a paliar las diferencias socioeconómicas entre los países y las regiones de la Unión Europea que hasta ahora se han otorgado en función del PIB, teniendo en cuenta la diferencia entre la media europea y la cifra de la región en cuestión. A partir del año 2021, el PIB seguirá siendo el factor predominante, pero se tendrán también en cuenta nuevos criterios ligados a la tasa de paro, por ejemplo, en particular la juvenil, la recepción e integración de inmigrantes, el cambio climático, el bajo nivel educativo, como factores también determinantes, según ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Vamos a este asunto porque es muy importante para la Administración autonómica el hecho de que básicamente siga siendo prioridad esta región de fondos europeos. Domingo. Bueno, vamos a ver. La realidad económica que tenemos, que por cierto, esperemos que no venga un tropiezo económico que ya se está vislumbrando. Los vientos de cola a favor empiezan a fallar, y la que se está viviendo a nivel nacional y europeo conllevan y nos traen malos presagios de lo que pueda suceder en lo económico, en cuanto a que quizás esta gran ola económica, o por lo menos hemos dejado de caer, hemos dejado la caída libre. Ahora pueden venir otra vez problemas, Cuidado, yo ya lo comento porque los datos empiezan a decirlo. Los datos y una serie de elementos económicos y de indicadores económicos nos lo están manifestando. Esto acredita, los fondos europeos, esto acredita cómo se hace necesaria la solidaridad. Hay más solidaridad entre naciones europeas a nivel económico que entre regiones españolas con el nefasto y nefando sistema autonómico. El sistema autonómico lo que nos está haciendo es restregarnos a los españoles, separarnos a los españoles, zaherirnos entre los españoles, cuando debiera ser un sistema de solidaridad nacional e interregional. La solidaridad europea aquí está. Después yo recuerdo que la semana pasada hablamos en la tertulia, a colación de ese tema provocador que sacaste, director, de la independencia de Extremadura, y hablábamos todos de lo que era la deuda histórica que se tiene con Extremadura. Bueno, si yo fuera un populista o sin ser populista, se podría decir también como provocación, ¿esto no es pago de deuda histórica a Extremadura? No es un pago de deuda histórica a Extremadura, porque Extremadura, esto no se lo dan a las regiones más prósperas, esto se lo dan a las regiones de segundo nivel, a las zonas, lo acabas de leer, director, tasa de paro, el cambio climático y el bajo nivel educativo. Son y el PIB. Son características que se tienen que dar para recibir esos fondos europeos. Y gracias a Dios, gracias al esfuerzo de todos, gracias a que no estamos... Yo me acuerdo que decía la semana pasada, no estamos igual ni hace 150, 125, 50, 25 o hace incluso 15 años, estamos mucho mejor. Esto ayuda, esto es pago de memoria histórica. Ahora, no nos tienen que dar solamente los peces, nos tienen que enseñar a pescar, porque los extremeños tenemos no ya el derecho, sino tenemos el deber de no ir siempre apañados al furgón de cola. Y hay que crear iniciativas por parte de las administraciones públicas y las instituciones para que los extremeños podamos crear y generar riquezas. No simplemente seamos, permítaseme la expresión, unos ponedores de manos para que nos den. Tenemos que poner la mano, tenemos que agarrar, tenemos que arañar si es preciso, pero no para vivir de lo que nos den, sino para que creemos riqueza, para que eso que nos dan nos sirva para
poder proyectar la riqueza económica en la riqueza social también. Muy bien. Juan Viera, ¿qué opinas? Bueno, yo le diría a Domingo que lo que nos dan y lo que nosotros damos, porque La aquí, balanza es inferior. Perdón que te haya bueno, interrumpido. la balanza es inferior en algunos momentos, en algunos años. Nosotros hemos recibido aportaciones netas, hemos sido receptores netos durante el periodo de crisis, desde 2008 hasta el 2012, 2013, pero en el año 2014 nosotros aportamos más. Y en el año 2015 creo que también, o sea que en unas ocasiones en la mayoría de los casos, ¿no? Hemos sido receptores netos, pero en otras ocasiones, en otros momentos y en otros años, hemos aportado al presupuesto comunitario más de lo que hemos recibido, eso también es así. Lo que sí es cierto es que la salida de Inglaterra, el Brexit, supone que se produzca un agujero importante de millones de euros. Se habla de 12.000 millones de euros a 15.000 millones de euros que no ingresan al sistema comunitario y por tanto ese agujero, esa falta de la aportación que hacía anteriormente Inglaterra, pues tiene su repercusión, ¿no? También tiene repercusión el hecho de que haya que repartir más, o sea, el ingreso de otros países menos desarrollados que España, pues también obliga a tenerlos en cuenta y por tanto la redistribución del dinero lo que nos corresponde es menor. De hecho, Extremadura se va a ver afectada, bastante afectada en los fondos de la PAC, porque se va a recibir menos dinero. O sea, España recibe más fondos estructurales y regionales, pero lo que es la PAC, en el caso concreto de la PAC, se recibe menos dinero. Y la PAC hoy sabemos que tiene que, aparte de que consideremos que su distribución, la redistribución entre los agricultores, se debiera hacer de otra manera, sobre todo promocionando más a los pequeños y medianos agricultores en vez de a los grandes poseedores de tierra, sí es cierto que tiene una influencia en la actividad agrícola, ¿no? Y en el desarrollo agrícola. Entonces, yo creo que los fondos de la Unión Europea históricamente vinieron a desarrollar una serie de infraestructuras físicas en este país a cambio de otras cosas, porque la entrada en la Comunidad Europea también tuvo unos costes importantes para España. España tuvo que hacer en un momento determinado una reconversión industrial que acabó con toda una serie de elementos industriales, ¿no? Sobre todo en Asturias, en el País Vasco, los Altos Hornos, astilleros, etcétera, etcétera. Fue una reconversión industrial importante y todo ello fue debido al ingreso de España en la Comunidad Europea, que en compensación se iban a recibir unos fondos, pero según los expertos economistas importantes, esa repercusión no fue ni es tan provechosa como se dice y se habla de ella. Y otro caso concreto de todo esto es el funcionamiento del euro. Nosotros estamos en la Unión Europea, recibimos fondos de la Unión Europea, en este caso, este año concreto y el año pasado fueron aportaciones netas, pero el sistema euro es un sistema que perjudica enormemente a la economía española. Por tanto, es así que hemos tenido una inflación camuflada desde que se puso el euro hasta ahora. Solo hay que ver lo que vale un café, lo que valía un café antes del euro y lo que vale un café ahora mismo. A 200, el euro, a 1,20. Sí. El euro 200, se impuso, un 100%. El euro se impuso el euro se impuso, entre otras cosas, para satisfacer a la banca alemana, que es la que condicionó todo el sistema financiero europeo. Y ese sistema de euro es el que nos ha llevado a unos pagos de intereses brutales a la banca, a unos recortes sociales enormes, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, a ver, Antonio. Bueno, es que aquí hay distintos apartados. Aquí hay distintos elementos o espacios donde hay que hablar. Por ejemplo, un gran problema de la Unión Europea que está revisándose y hay una tendencia de huida, sobre todo en el sur,
es que Europa no ha avanzado en el sistema político. Es decir, Europa sigue manejando el mismo modelo que ha creado nacionalismo, incluyendo España con Cataluña, que ha creado una dispersión tremenda y sigue manteniendo gente de dudosa capacidad democrática, Hungría, Polonia, preocupante. Con lo cual, pero hay una certeza en el conjunto. En ese juego, Alemania tiene balanzas de pagos favorables, muy favorables. Nosotros, con Alemania, con Bélgica y con Holanda tenemos una balanza de favorable. Con Alemania 15 o 20 mil millones. Pero con el resto, nosotros tenemos clientes el Reino Unido. Con lo cual, aquí hay un juego que a Alemania no le ha interesado abrir realmente la participación política en muchos niveles. Si realmente había que hacer el gran Estado europeo, había que haber avanzado en ese tema, porque esos juegos de nacionalismo que seguramente en el juego, valga la redundancia, interno de las propias cartas autonómicas españolas, tienen más capacidad que tienen los Länder en Alemania. Eso es un problema muy grave, que está creando otro problema, que es una cierta línea que intenta romper Macron, pero que también el Reino Unido está ahí. El Reino Unido a nosotros es el 25% de todo el juego turístico. Es un gran importador del sistema agroalimentario. Cuidado. Segundo tema, un poco contestando a lo que decía Domingo, que cuidado con ese tema. Cuando en estos momentos de aparentes problemas, que no sabemos si es Italia o España, se juega a problemas problemas de inestabilidad y de repuntes de las bolsas y de las primas de riesgo, cuidado. Vuelvo a lo que decía de John Kenneth Galbraith y lo que decía Thomas Piketty en el Capital del siglo XXI. Es más fuerte en el componente económico global el juego financiero que el juego productivo, con lo cual ahí hay un tema que hay que reordenar, porque mañana están los robos a la puerta de la esquina. Claro, si hay un riesgo de 0, milésima, el tío que tiene un juego o la gente que tiene un juego de miles de millones es un tema importante. Claro, pero eso no está redistribuido. Y ese es un tema donde los partidos progresistas, los partidos de izquierda, los partidos democráticos progresistas tienen que poner encima de la mesa como factor de redistribución de un modelo más reformista, porque si no esto es un desastre. Luego, el tema extremeño es un problema gravísimo, y enlazo con lo que hablábamos antes del tema del latifundio originado de una reconquista tardía y de la desamortización, consecuentemente como segunda fase de esa primera locura que fue la reconquista y las encomiendas, y luego los latifundios. Entonces, a los ayuntamientos, a los concejos, que se los cargó Carlos V. Bueno, pero ese es otro problema. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo un sistema que esté basado en los latifundios cobrando las ayudas de la paz. Y al final resulta que los temas estructurales, que Roma resolvió con las centuriaciones repartiendo tierra a los legionarios jubilados, aquí sigue anclado. Juan Viera, Domingo Hidalgo, sigue anclado. Y eso es un tema de base que ya en un momento determinado en la propia desamortización se podía haber resuelto, como decía antes, con lotes más chicos para los yunteros. El otro día ha habido gente con propuestas de traer inmigrantes. Bueno, traigamos inmigrantes de tronco cultural similar, cristianos, por ejemplo, aunque sean de Namibia. Pero bueno, esto es un tema aparte. Pero quiero decir que esto es un problema que Europa no contempla. Y Europa es dirigida por los tecnócratas de Bruselas que no tienen ninguna concepción política. Tecnócratas, clase dirigente tecnocrática. Entonces, hay que buscar aquí que una demanda y una oferta desde el punto de vista del desarrollo de Extremadura selectiva, fundamentalmente tendente a la tecnología, fundamentalmente tendente a la reorganización de los sistemas de producción derivados del agua o de los sistemas de producción derivados de los grandes espacios. Y en consecuencia, eso tiene que tener otro discurso. Y un discurso que rompa, guste o no guste, el modelo latifundista. Porque al final el modelo latifundista ha terminado de refugio, de capitales, de toreros o de constructores. Y eso es una tragedia, con lo cual se invierte, se gasta y hay que hacer un planteamiento selectivo. Yo creo que no hay otra. Bueno, vamos a avanzar rápidamente, tenemos poco tiempo, pero hay que hablar indudablemente de cómo está el panorama a pocas horas de la moción de censura, del debate que se va a producir mañana jueves desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche en la primera sesión, y el viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con la votación de la misma. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que su partido va a seguir insistiendo en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque elecciones generales anticipadas, o si se niega a ello, que se fuercen esos comicios a través de una moción de censura instrumental, acordando para ello, una reunión que ya ha tenido con el PSOE, que el presidente también sea instrumental y que sea ajeno al Partido Socialista, a los diputados me refiero del Partido Socialista y de Ciudadanos, y ha propuesto y ha barajado hasta 3 nombres:
Ciudadanos le ha dado la opción al PSOE de que presidiera hasta la convocatoria de elecciones Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui o Javier Solana. Son los 3 nombres que ha dado Ciudadanos. Aunque ha dicho que para esta segunda opción hablaría preferentemente, indudablemente, en este acuerdo con el PSOE. Podemos, en su opinión, ya saben que ha incluido una segunda vía si la moción de censura del PSOE fracasase, y es aliarse con Ciudadanos para hacer esa moción de censura instrumental, que por cierto, según algunos juristas, no es ilegal. Es decir, aunque no se contempla la finalidad de la moción, se podría dar esa moción instrumental. Es decir, la moción no tiene que conducir a un programa de gobierno obligatoriamente, puede conducir a una convocatoria de elecciones. Claro, siempre que haya acuerdo, efectivamente. Lo que la ley no prohíbe, no está prohibido, ¿no? Exacto. Bueno, en cualquier caso, veremos en qué resuelve, o qué se resuelven estos 2 escenarios que se plantean. De momento, el PP lo que teme es que el PNV dé los votos, su apoyo también a esta moción de censura, tras haber tenido el apoyo precisamente de este partido para la aprobación de presupuestos. El panorama es difícil y aún quedan 2 días de intensas negociaciones. Juan. Bueno, antes de entrar en las opiniones o especulaciones que podemos hacer sobre la actitud que están tomando los diferentes partidos políticos en el tema de la moción de censura, a mí me gustaría resaltar una cuestión que creo que es predominante, y es el comportamiento agresivo, el comportamiento en contra de Pedro Sánchez que están teniendo las personas claves del Partido Popular. Es impresionante la rabia, la desazón, el histerismo, llamémosle como queramos llamarle, pero esa defensa agresiva contra Pedro Sánchez, encarnando para ellos, Pedro Sánchez, todos los males que puede tener una persona, un ser humano, todos los males, el egoísmo, el ansia de poder, la venganza, lo otro, o sea, es impresionante, cuando precisamente el Partido Popular y Mariano Rajoy no pueden envidiar en absoluto lo que están criticando. O sea, hay una pura hipocresía en ese comportamiento de agresividad política en contra de Pedro Sánchez, que por otro lado, desde mi punto de vista, está teniendo una actitud bastante razonable en este asunto, sin histrionismos y sin aracas, ¿no? Eso por un lado, que creo que es el elemento más determinante de todo esto. Después, en la moción de censura, que se produzca o no se produzca, parece ser que poco a poco se están enlazando cuestiones políticas que de alguna manera van a permitir la moción de censura. Y lo que es indudable es que a corto plazo tenemos unas elecciones generales. Yo creo que antes o después, tanto si gana Pedro Sánchez como si pierde la moción pierde en este envite que ha lanzado, vamos a tener elecciones que hay partidos políticos que no las quieren, como por ejemplo Ciudadanos quiere unas elecciones, pero no quiere la moción de censura. El PNV no quiere elecciones y el Partido Popular le está presionando con la aprobación de los presupuestos en el Senado, la no aprobación, para que, metiéndole miedo de que el Partido Socialista no va a aprobar los presupuestos y se van a quedar sin la tajada que se les ha dado por el Partido Popular para aprobar esos presupuestos, ¿no? O sea que yo creo que en estos momentos se está produciendo una situación muy confusa, un comportamiento del Partido Popular muy histérico, agresivo, hipócrita, que viene a relucir y a criticar precisamente todo lo que ellos han hecho. Cuando se habla de pactos de nacionalismo, ellos han buscado a los nacionalistas para aprobar el presupuesto. Cuando se habla de atracción hacia Ciudadanos, ellos han atraído hacia Ciudadanos para que los mantengan en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Domingo.
Bueno, hay que partir de la base de que cuando uno está en política, lo que pretende es alcanzar las máximas cotas de poder. Vamos a llamarle a eso ambición, vamos a llamarle sed de poder, yo qué sé, vamos a llamarle espíritu de servicio, cada uno lo llama como quiere. Pero yo no conozco a nadie que haya estado en política, y aquí tenemos a una persona que ha sido alcalde durante más de unos 10 años y naturalmente él estaba con un espíritu de servicio y buscaba el poder, como es natural. O sea, es que eso no es... Es que eso todos, claro. O sea, Rajoy también lo quiere, ¿no? Yo creo que lo está demostrando, ¿no? Y lo ha demostrado. Pues ya está. Bien, pero lo que ocurre es que el poder, quien debe quitarlo y ponerlo, es el pueblo a través de los votos. Vamos a partir de esa base. Por eso, en el sistema electoral español, la nación española precisa de un cambio de las leyes electorales. Y que no estemos en manos de gente de partidos que sacan menos votos que otros. O sea, España necesita, como el comer, el sistema nacional español necesita, como el comer, un sistema electoral diferente al que tiene, porque no traslada a los escaños del Congreso, ni a los escaños autonómicos, ni a las sillas y sillones de concejales, la realidad del voto. Vamos a partir de esa base. Entonces, no es que esté trucado, sino que tienen un sistema, en la ley DON, que es el sistema proporcional, que a todas vistas está resultando inadecuado. Porque desde el inicio de la democracia estamos en manos de golpistas y de separatistas y de antiespañoles, porque son PNV y Convergencia y Unión los que han manejado, hecho y deshecho. Y a los que se plegaron Adolfo Suárez, se plegó Felipe González, Calvo Sotelo también, se plegó José María Aznar, se plegó Zapatero, se ha plegado y se está plegando Rajoy, y quiere seguir plegándose y ponerse de hinojos Pedro Sánchez. O sea, nada nuevo bajo el sol. Y eso tiene que cambiar. Y quien únicamente lo puede cambiar es la nación española, la soberanía nacional, el pueblo español. Esta legislatura, vamos concretamente a esta legislatura. Esta legislatura ha nacido agotada. Ya sabemos que tuvimos que votar en junio y en diciembre del 16, creo que fue. Tuvimos que votar. Ya ha habido una moción de censura. Estoy contigo, bueno de Juan. Estoy contigo en una cosa. Que se han plegado a los nacionalistas. Claro que sí, que se han plegado y se ha negociado. Es que yo he dicho más de una vez, y lo sigo diciendo, que poca diferencia hay entre esta legislatura de Rajoy y todo su gobierno, y toda su época de gobierno también en la que tuvo mayoría absoluta, con la que tuvo Zapatero. Dicho de otra manera, ha sido la continuación de Zapatero. El arrinconamiento a las víctimas de ETA, a las que no se le aplica la memoria, dignidad y justicia. El tema de memoria histórica se ha mantenido. Yo no digo que esté bien o esté mal, digo que se ha mantenido. El tema de soltar a los etarras, soltó a Bolinaga, la conversación entre Zapatero y Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, educación para la ciudadanía, tantas cosas que no han cambiado nada, no han cambiado absolutamente nada. ¿Que ha habido negociaciones? Naturalmente que hay negociaciones. Ahora, es curioso porque aparentemente el PP es la derecha, que va el PP el partido de perfil. Este no es el PP de María San Gil ni de Ortega Lara, naturalmente que no, ni de Mayor Oreja, otro PP, que no es precisamente de derecha, tiene complejo de tener ideología. Rajoy siempre se ha basado en que hay que fundamentar todo en la economía. Aquí no hay ideología. ¿Cómo que no hay ideología? Debe haberla. Tan respetable es la ideología de izquierda de la que vosotros hacéis gala, y me parece muy bien, como puede ser la ideología de derecha o de la no izquierda, como la que podemos tener otro. Pero sin embargo el PP no ha querido tener ningún tipo de ideología. Claro, así le va al PP. Así le va al PP. ¿Por qué? Esto ya lo ha vivido el Partido Socialista, si recordamos año 93. Porque el tema de corrupción, por desgracia, invade a todos, incluso a estos que están empezando, a los Echenique, a los Errejón, al chico del gran chalet de Iglesias. Termino. Domingo, termina, por favor. Termino. Esta legislatura está agotada de una manera o de otra. Lo que me suena triste es que coinciden todos en romper España. Y yo a eso me niego. Yo defiendo España por encima de todo. Y a los españoles, lógicamente.
A ver, Antonio. Yo creo que en ese aspecto Pedro Sánchez ha sido muy concreto, no da concesiones. Y a lo mejor se arregla el problema, nunca sabes. Nunca sabes. A veces mover una ficha pequeña puede determinar el final del juego o la reconducción del juego. Pero me amarro a una cuestión que tú has dicho, Domingo, y yo creo que no le va a molestar a Juan. ¿En qué sentido? En que realmente la ideología, la evidencia que desde los bloques sociológicos, hoy diferentes a los que hace 100 y pico años, cuando nació el PSOE, determinaban desde una sociedad alpargata una alianza entre krausistas, intelectuales, con los obreros de los sectores productivos, llamándose metal, agricultura, de la UGT, y propiciaron una vía de sacar del marasmo a unas clases sociales oprimidas, pisoteadas, maltratadas, semi-esclavizadas o esclavizadas. Entonces, esos bloques sociológicos, en una situación diferente, con un PIB per cápita disponible alto en relación a lo que hablamos de cuando se fundió el PSOE en 1469, propicia una opción de gobierno, debe propiciar una opción de gobierno progresista, redistributiva, viviendas sociales, elementos complementos de renta, empresas públicas. Claro, ese es el bloque social del centro izquierda que siempre representó el PSOE. Y yo ahí me ascribo a esa vieja marcha de nitidez de pertenencia de clase, más bien en este caso de bloque sociológico. Y eso ha propiciado, el no haber entendido ese tema, por un lado ha propiciado contra el PP la explosión de Ciudadanos, el modelo Macron, salir ahí descafeinado, bueno, decimos porque es simplista, entre otras cosas porque la sociedad también o ha tenido mucha culpa o no se le ha tratado adecuadamente, que bien lo han hecho los catalanes de las escuelas, bien que han adoctrinado, también podrían haber hecho otros partidos, no desde el punto de adoctrinamiento, sino de transferencia de conocimiento y de opinión, de sentido crítico, de sentido analítico, de sentido participativo, porque la sociedad es un desastre en ese aspecto, somos un desastre en ese aspecto. Quizás aquí hay una nueva frontera, en lo que le afecta al PSOE y lo que le afecta al PP, al heredero de Pablo Iglesias, Saborit, Largo Caballero y D'Alessio Prieto, cada uno Fernando de los Ríos, Besteiro, todo ese juego, Negrín, todo ese bloque, y el otro bloque, el heredero de Cánovas, los 7 magníficos de Fraga con Silva Muñoz y demás en el juego de la restauración, de la segunda restauración borbónica. Y lógicamente eso lo están pagando. ¿Por qué? Yo he dicho aquí sistemáticamente que Rajoy tenía que haberle hecho el gran favor al PP yéndose. Yo que he defendido la alternancia, el bipartidismo, me ha parecido que funcionaba bien en Inglaterra, en otros sitios, y siendo el país nuestro comer, no era malo durante un siglo o siglo y medio. Pero bueno, él metió la pata. Él quiso enrocarse en el poder y cuando salió la primera duda de los papeles de Bárcenas se tenía que haber ido. Y el otro día tenía que presentar la dimisión, favoreciendo a su grupo, no a él. A ver si va a hacer igual que hizo Franco. Se cargó terminó viendo tranquilamente que muriera Sanjurjo en la avioneta de Lisboa, se quedó tan que cuando murió Mola y se quedó tan a gusto cuando murió José Antonio en Alicante porque ganaba un partido que había perdido el jefe. En fin, que parece un poco surrealista lo que estoy diciendo, pero claro, vamos a hacer la comba de la historia, que hay otros momentos históricos. Entonces, yo creo que Rajoy, que el sistema está amortizado. Y creo sinceramente que la obligación de relevantar vuelo le corresponde al Partido Socialista Obrero Español, que es el puntal de la organización del centro izquierda, con otros acompañantes, como sea, y eso es el tema. Y el PP tiene que rearmarse, o la derecha que está escrita al PP y que supuestamente seguirá, tiene que rearmarse en una larga trayectoria de cuarteles de invierno. Si no, esto no funciona. Y tiene que funcionar, porque si no vamos a estar en un nuevo espectáculo, en una nueva función, al margen de los nacionalismos. Pero en fin, concluye, Antonio. Hay mucho que hablar todavía. Sí, mucho, queda mucho todavía. Probablemente ya hasta mañana, bueno, mejor dicho, hasta el viernes no sabremos qué pasará directamente con esta moción y veremos si hay gobierno o no hay gobierno nuevo, o está el actual, o qué ocurre, ¿no? Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a los pequeños de los miércoles su presencia aquí para analizar lo que sucede a nuestro alrededor. Juan Viera, hasta la próxima semana.
Antonio Vélez, lo mismo. Un honor estar en esta tertulia con estos compañeros. Y Domingo Hidalgo, gracias por estar aquí. Bien, el honor es mutuo, señores. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Como siempre, instarles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Mañana le emplazamos a una nueva edición de En la Picota. Buenas noches, que sean felices.